Padre, te bendecimos en este día. Tú eres maravilloso, tú eres poderoso, Señor. Gracias porque con tu diestra de poder nos has sostenido, nos has guardado. Tú nos fortaleces, Señor, tú nos ayudas. Colocamos nuestras vidas delante de tu presencia y te suplicamos en el nombre de Jesús de Nazaret que perdones nuestros pecados, nuestras faltas, nuestras ofensas, Señor. Que la sangre gloriosa de Jesús de Nazaret limpie nuestras vidas de todo pecado y de toda maldad, para la gloria de tu nombre, Señor amado. Que en este día podamos exaltar y glorificar tu nombre de una manera especial, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Ayúdanos, Señor amado, a dejarnos guiar por tu Espíritu Santo para poder hacer tu voluntad, para poder terminar este día en bendición, Señor amado. Como dice tu palabra, habiendo acabado el día malo, estar firmes. Habiendo acabado este día, Señor, y en medio de cada situación que se presenta, poder estar firmes en el nombre de Jesús de Nazaret. Danos discernimiento en tu palabra, danos la guía de tu Santo Espíritu, Señor. Exhorta, consuela, edifica nuestras vidas por medio de tu palabra, en el nombre glorioso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Buenos días para todos. Es el deseo y la esperanza de nosotros como familia pastoral que cada uno de ustedes se encuentre bien con la ayuda del Señor, que cada uno de ustedes se encuentre fortalecido en medio de sus situaciones. Sabemos que algunos están pasando por momentos difíciles, pero es allí donde el Señor se glorifica, es allí donde el Señor obra, es allí donde en medio de estas situaciones nuestra fe se fortalece. Y que lo que Dios quiere hacer allí en medio de ese momento que estás pasando, esa bendición que Dios quiere obrar, sea cumplida para la gloria de su nombre. Los bendecimos en nombre de Jesús, les enviamos un abrazo desde nuestro hogar y oramos al Señor para que cada uno salga en victoria después de que todo este proceso termine. ¿Cuánto va a durar? No lo sabemos. En días pasados la alcaldesa decía que esto se va a extender por lo menos un año más. La verdad es que el único que conoce los tiempos y las situaciones es el Señor. Y nosotros como iglesia nos acogemos a los tiempos del Señor. Esperemos a ver qué sucede, pero mientras tanto sigamos allí unidos en espíritu y sigamos allí fortalecidos en el Señor, fortalecidos por su Espíritu Santo y unidos como iglesia, como familia hijos que somos. Los bendecimos hoy en el nombre de Jesús de Nazaret. Y pasamos al estudio de nuestra palabra. Estamos hablando acerca de la sanidad espiritual, la sanidad física. Específicamente en este momento estamos hablando acerca de la sanidad espiritual. Y ayer veíamos que si nuestra conciencia se encuentra encallecida, se encuentra allí cauterizada, entonces no vamos a saber discernir, diferenciar en nuestra conciencia entre lo bueno y lo malo desde la óptica de Dios. Allí donde el Señor dice que debemos llamar a lo bueno bueno y a lo malo malo desde la óptica de Dios. Entonces eso puede producir en nosotros una equivocación, una desviación del propósito, una desviación de los valores y los principios de Dios. Ahora tenemos vamos a hablar de otra área allí en nuestro espíritu, y esa área se llama la sensibilidad o discernimiento espiritual. Sensibilidad o discernimiento espiritual. Y la Escritura nos habla allí, de nuevo regresamos a 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1. Dice: ahora bien, nueva traducción viviente, el Espíritu Santo nos dice claramente, el Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, es decir, es Dios directamente hablándonos a nosotros, es Dios dirigiéndose a nosotros. Nos dice claramente, no por sombras, no por figuras, no por tipos, no por ejemplos, nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera. Y ayer les decía que todos nosotros desafortunadamente hemos visto esos cuadros. Nosotros llevamos aproximadamente este año 2020, estamos cumpliendo 30 años de ministerio. Y en esos 30 años de servir al Señor hemos tenido que ver esa triste escena que relata aquí la Escritura, que algunos se apartarán de la fe verdadera. Pero no es solamente que se apartan, es por qué se apartan.
¿Qué los ha motivado a apartarse? Y una de las cosas que los ha llevado a apartarse de la fe verdadera es que desafortunadamente la palabra solamente les llegaba acá al intelecto. Solamente les llegaba a la mente, solamente la palabra era un conocimiento acerca de un libro, como un libro de matemáticas, como un libro de ciencias, como un libro de sociales, pero no realmente colocando la escritura como la palabra de Dios y como dice aquí la escritura en este momento. Ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente, realmente no consideraron que la Biblia fuera la palabra de Dios y que cada palabra de la escritura es Dios hablándonos directamente a nosotros. Entonces, ese hecho de no permitir que la palabra llegara a nuestro espíritu y activara nuestra vida espiritual y el estar allí muertos espiritualmente, finalmente para ellos fue una religión más. Y de pronto salieron de una religión, en nuestro caso la mayoría la religión tradicional, de una forma de filosofía, de una forma de pensar, como muchos también llegaron y de pronto en un momento se desaparecen y llegaron a caer en eso de no considerar realmente que la escritura, que la Biblia es la palabra de Dios y es Dios hablándonos directamente a nosotros. Entonces dice, ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera, seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Esa es la razón por la cual las personas se apartan de la fe. Número 1, porque solamente les lleva al intelecto. Allí ellos pueden conocer de memoria Juan 3:16. Pueden conocer de memoria el orden de los libros de la Biblia. Pueden conocer mucha teología en su conocimiento, tener mucha teología en su mente, muchos conceptos bíblicos en su mente, pero desafortunadamente no les ha llegado al espíritu, no ha llegado a su corazón, no ha habido una conversión, no ha permitido que el Señor se revele realmente a sus vidas. Entonces eso las hace susceptibles a empezar a escuchar lo que dice aquí: seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Ahora, debemos entender algo muy importante. Y debemos entender que a nosotros como hijos de Dios, el Señor nos exhorta a que tengamos mucho cuidado con aquellos espíritus que son demoníacos, con aquellos espíritus inmundos que van a buscar por todas las formas de sacarnos de nuestra carrera cristiana, de nuestra vida cristiana. Entonces dice aquí la escritura, ellos han seguido espíritus engañosos que provienen de demonios, enseñanzas engañosas que provienen de demonios. En los demonios existe también unas jerarquías. Dice la escritura que hay principados, que hay potestades, que hay gobernadores de las tinieblas, que hay huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay una jerarquía y unos tienen dominio sobre otros y unos envían a otros. Unos demonios envían a otros espíritus engañadores y hay una jerarquía dentro de ellos, y por eso aquí vemos que se mencionan tanto espíritus engañosos como demonios. Unos son lacayos de los otros. El diablo es un imitador. Existe una jerarquía en los ángeles, existe una jerarquía en aquellos ángeles que siguieron siendo fieles y sirviendo al Señor. Hay serafines, hay arcángeles, hay ángeles. Dentro de los ángeles, dentro de los arcángeles, hay arcángeles que son los que lideran la guerra espiritual, como el arcángel Miguel, es un ángel guerrero. Hay ángeles como el ángel Miguel, que es un ángel mensajero. Entonces existe también allí, o existe primariamente dentro de los ángeles, una jerarquía. Y Satanás, al rebelarse contra Dios, lo que él ha buscado es imitar, hacer una mala copia del orden establecido por Dios. Entonces, en su afán por destruirnos a nosotros, en su afán por destruir al hombre, que es lo que Dios más ama de la creación, por el afán de destruirnos, Él envía espíritus engañosos para ver a quienes pueden prender
a quienes pueden engañar, a quienes pueden enlazar en esos engaños que tiene el enemigo. Recordemos que la Escritura dice que Satanás es mentiroso y es padre de mentira. En otras palabras, Satanás es engañador y es padre de todo engaño, es autor de todo engaño. Y al hablar que él es autor de todo engaño, entendemos que es el cerebro que está detrás de cada una de las sectas. Es el cerebro que está detrás de cada una de estas torcidas doctrinas que abundan en el mundo. Es el cerebro que está detrás de cada religión falsa, de cada sistema religioso que va en contra de lo que dice la Escritura. Entonces él busca engañar a las personas de una y de otra manera en ese afán por destruirnos. Entonces nos está diciendo aquí el Señor, tengan mucho cuidado. En los últimos tiempos muchos se apartarán de la fe verdadera. ¿Por qué? Porque van a seguir espíritus engañadores que han sido enviados por demonios. Dice también allí en 1 Timoteo 6:19, estamos hablando de 1 Timoteo, porque es que mira que en 1 Timoteo es cuando el Señor dice, por medio del apóstol Pablo, dice a Timoteo, Timoteo, estas cosas te escribo para que si tardo en ir, sepas cómo debes conducirte en la casa, en la iglesia que es la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad. Columna, baluarte, fortaleza de la verdad. Y lo contrario a la verdad era mentira. Por eso el diablo envía espíritus engañadores. Por eso estamos hablando aquí en 1 Timoteo. Dice 1 Timoteo capítulo 6, versículo número 20. Oh Timoteo, dice la Reina Valera, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Los argumentos de la falsamente llamada ciencia. El mundo se ha visto a lo largo de su historia sujeto y esclavizado a algo que se conoce o podemos llamar el príncipe de Grecia. ¿Quiénes eran los griegos? Los griegos eran los pensadores más fuertes y más poderosos de su época. Era como un principado allí. Era como un gobierno que tenía allí un principado. Por eso se conoce como el príncipe de Grecia. Y no es que el Señor quiera que nosotros seamos ignorantes, no. Antes, al contrario, Dios quiere que nosotros seamos personas sabias. Y este príncipe de Grecia lo que ha hecho es envolver a la humanidad, haciéndole creer que el conocimiento humano, que el conocimiento por la investigación humana, que el conocimiento de las posturas, los principios, las filosofías, las maneras de pensar de humanistas originadas por los seres humanos, lógicamente, priman, están por encima de la Escritura, están por encima de la palabra, están por encima de Dios. Y muchas de estas filosofías huecas, llama también allí la Escritura, en otra parte en Colosenses habla de filosofías huecas. Estas filosofías huecas, estos pensamientos, esta falsamente llamada ciencia, lleva al hombre a negar la existencia de Dios. Lleva al hombre a decir que la Escritura es simplemente un libro más y que el papel aguanta la tinta. Sí, el papel aguanta la tinta, solamente que la Biblia ha pasado todas las pruebas, ha pasado y ha sobrevivido a todas las persecuciones. Voltaire, un filósofo y científico francés, dijo: el propósito de mi vida es demostrar que la Biblia es una farsa, es una mentira, que Dios no existe y que la Biblia simplemente es una cantidad de fábulas. ¿Sabes que Dios se manda un humor bastante peculiar? Yo lo llamaría humor negro. Voltaire dijo que ese era el propósito de su vida. Y Voltaire murió. Y sabes una cosa, y eso tú lo puedes investigar en Google. La primera Biblia que se imprimió cuando aparece la imprenta, por allá por los años más o menos de 1517, algo así, aparece la imprenta. La primera imprenta que se estableció de la sociedad bíblica de aquel tiempo fue instalada en la casa de Voltaire luego de su fallecimiento, al tiempo de haber fallecido. Y la primera Biblia impresa
Mira, aquel que dijo que su propósito era demostrar que la Biblia era una farsa. La primera versión impresa de la Biblia se hizo allí en la casa de Voltaire. Es como el Señor dándole una cachetada a todos, permíteme la expresión, a todos los volterianos, a todos los que seguían ese pensamiento y esa filosofía de Voltaire. Nací para demostrar que la Biblia es una farsa y que Dios no existe, y en su casa fue instalada la imprenta donde se produjo la primera Biblia, valga la redundancia, impresa. Oh Timoteo, y nos habla a nosotros, guarden lo que se les ha encomendado, lo que se les ha enseñado, evitando las falsas pláticas, las vanas pláticas. Dice la Nueva Traducción Viviente, Timoteo, cuida bien lo que se te ha confiado. Mi hermano, cuida bien lo que Dios te ha confiado. Hermana, cuida bien lo que Dios te ha confiado. Prospera en la fe que el Señor te ha dado. Prospera en la doctrina que el Señor te ha enseñado, por medio de la palabra y por medio de siervos y siervas que te han rodeado. Timoteo, cuida bien lo que se te ha confiado. Evita las discusiones mundanas y necias con los que se oponen a ti con su así llamado conocimiento, con su conocimiento, con sus filosofías. Entonces nos está hablando aquí acerca de un mover de conocimiento, de un mover de filosofía inspirado por espíritus engañadores. Y lo que te quiero hablar es discernimiento de espíritus. Allí en 1 Corintios capítulo 12, versículo 10, la Escritura habla que el Señor da discernimiento de espíritus. Pero ese ya es un don, ya es un don, una habilidad, una capacidad que Dios le da a determinadas personas que incluso pueden llegar a mirar los demonios o pueden llegar a observar un mover demoníaco en un determinado lugar. Dios les ha dado ese discernimiento. Pero Dios nos ha dado a todos nosotros como hijos de Dios cierta capacidad en nuestro espíritu, que está compuesto, recuerda, por conciencia, por sensibilidad o discernimiento espiritual y por adoración. A cada uno de nosotros, sus hijos, nos ha dado una capacidad, una medida de discernir los espíritus, de saber qué espíritu viene realmente de parte del Señor y qué espíritu viene de parte del diablo. Lo que decía ayer, de parte de Dios o de parte del diablo. Sí, Dios nos ha dado ese discernimiento. Por eso en ocasiones nosotros sentimos como que aquí hay algo raro, aquí hay algo curioso, aquí hay algo que no es correcto, y es el mismo discernimiento de espíritus en nosotros que nos está advirtiendo y nos está diciendo que ahí opera o se mueve una potestad demoníaca, o se mueve un principado, o se mueve un gobernador de las tinieblas, o se mueve una hueste espiritual de maldad. O en muchas ocasiones aquí hay una presencia tan especial del Señor, y es cuando entonces en nuestro espíritu logramos conocer que es Dios obrando, Dios manifestándose en medio de una determinada situación. Discernimiento es juzgar, discernimiento es conocimiento acerca de algo, de la naturaleza de algo. Eso es discernimiento. Y el discernimiento espiritual en nosotros el Señor nos lo ha dado para conocer realmente de dónde es un espíritu determinado. Colosenses capítulo 2, versículo 7 dice: no permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. ¿Sabes qué es una de las cosas, es una de las herramientas, es una de las armas más efectivas del enemigo? Enredar a la iglesia. Recuerda lo que decía antes del versículo en 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1, ¿no es cierto? Que muchos se apartarán de la fe verdadera, seguirán espíritus engañadores. Y aquí nos está diciendo en Colosenses 2.7, no permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates, es decir, son una trampa del enemigo. Nos está advirtiendo, no caigan en la trampa del enemigo con disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano, de poderes espirituales del mundo y no de Cristo.
las filosofías humanistas. Déjame que te lo diga así también. La liberación femenina, el feminismo, el machismo también es malo. El proaborto, todas estas filosofías, el buscar la forma de sacar a los más desamparados de su pobreza, así tenga que ser un Robin Hood moderno y quitarle, desposeer a los que tienen para darle a los que no tienen. Filosofías humanistas, pensamientos humanistas. Mira, en este día que estoy grabando este video, nuestra nación, Colombia, se encuentra polarizada por una situación que se ha presentado con una persona que es de influencia política en nuestra nación. Y lo triste no es que el país esté polarizado. Lo triste no es que unos estén a favor y otros estén en contra. Lo triste no es que unos estén celebrando, lo agarraron y ojalá le caiga todo el peso de la ley, y que otros estén diciendo simplemente son farsas, son ataques mentirosos. ¿Sabes qué? Lo más triste de todo esto es que muchos miembros de la iglesia se han dejado contaminar por eso y han tomado partido. Y muchos miembros de la iglesia están festejando, están celebrando, utilizan las redes sociales para festejar el hecho de que han dado una orden de captura y han dado casa por cárcel, creo que es en este momento, a esta persona. Y otra parte de la iglesia se rasga las vestiduras por la injusticia que se está cometiendo con él. Y estas dos partes de la iglesia se divide, la iglesia pelea entre ella, porque nos hace falta discernimiento de espíritus. Porque nos hace falta darnos cuenta que en medio de esa polarización, que bien la puede tener el país, pero que la iglesia no puede caer en eso. La iglesia no debe estar matriculada con ningún sistema político. La iglesia no se puede matricular con ningún partido político, ni la iglesia se puede levantar a favor o en contra de ningún político, porque nuestro reino no es de este mundo, nuestro reino es de los cielos. Yo no sé si este hombre sea inocente, no sé si sea culpable. Jamás lo vi cometer uno de esos delitos, pero tampoco sé si de pronto lo haya hecho. A mí no me puede llegar a afectar esa situación que está pasando. Que el Señor guíe a hacer justicia, sea cual sea. Pero la iglesia no se puede dividir. Y la iglesia se está polarizando, la iglesia se están peleando unos con otros. Falta de discernimiento de espíritu, de darnos cuenta que cosas tan simples como esta, lo que está diciendo aquí la Escritura, pensamientos de hombres, filosofías de hombres, posiciones de hombres frente a una u otra situación, son las que están afectando hoy en día a la iglesia, la están dividiendo, están haciendo que la iglesia se pelee contra ella misma. Aparte de que desafortunadamente lo estaba haciendo la iglesia antes de esta situación, es una más para dividir la iglesia y que el enemigo salga ganancioso. Necesitamos pedirle al Señor que fortalezca ese discernimiento de espíritus, que no permitamos que nos atrapen las filosofías huecas del mundo. Llámese humanismo, y en el humanismo cabe el proaborto, y Dios condena el aborto cualquiera que sea sus manifestaciones, porque es un asesinato, es un vil asesinato el aborto. Es asesinar a los más débiles de los débiles, a los más indefensos de todos los indefensos. El feminismo, donde las mujeres quieren asumir y quieren desplazar el rol del varón. El machismo, donde el hombre ve a la mujer simplemente una esclava. Y todas estas situaciones que han incluso logrado filtrar la iglesia, y que la iglesia toma parte en estas cosas. Y dice, la Biblia dice, no dejen que el enemigo los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes. La elocuencia humana.
que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Donde se está señalando y condenando porque los padres corrigen a los hijos, que los padres no pueden corregir a los hijos. La Biblia dice que la necedad viene ligada al corazón del muchacho, pero la vara, la corrección, la disciplina, no el abuso infantil, no la violencia contra nuestros hijos, no, pero sí la disciplina, sí la corrección, alejará esa necedad del corazón de los niños, del corazón de nuestros muchachos. Ahora nosotros entendemos que todo esto es simplemente el cumplimiento de un plan que es para poder hacer la plataforma para el anticristo. Porque cuando deja de haber disciplina, cuando deja de haber corrección, cuando se dejan de establecer límites, la anarquía reina. Y eso es lo que necesita el anticristo para poder gobernar sobre el mundo. Es cierto que estas cosas se tienen que dar, pero se darán en el mundo, no se deben dar en la iglesia. Hoy te exhorto, te animo en el nombre del Señor Jesucristo a que le pidas al Señor que despierte ese discernimiento de espíritus en ti, para que no te dejes guiar por filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento de los hombres y no de los poderes, y no del Señor Jesucristo, sino de poderes espirituales de este mundo. Hoy te animo en el nombre del Señor Jesucristo a que cuides la fe que el Señor te ha dado, a que cuides los dones, que cuides lo que el Señor te ha encargado, y no que te dejes llevar por el conocimiento del hombre. Hoy te animo en el nombre del Señor Jesucristo para que no permitas que espíritus engañadores te aparten de la fe. Hoy te bendigo en el nombre de Jesús. Y hoy oro al Señor para que el discernimiento de espíritu sea avivado en nuestras vidas, para que no nos dejemos engañar por filosofías, por posiciones humanistas, por huecas filosofías, dice la Escritura, sino que el fundamento de nuestra fe, de nuestra conducta, de nuestro comportamiento, sea la palabra de Dios y la dirección del Espíritu Santo. Hoy te bendigo, iglesia, en el nombre de Jesús, y deseo que este sea un día de bendición, que el discernimiento de espíritus se haga efectivo en tu vida y que al transcurrir este día puedas optar por obedecer al Espíritu de Dios y no a los espíritus inmundos. Dice la Escritura que debemos hacer ese discernimiento, ese pesar esos espíritus para saber si provienen de Dios o si provienen del enemigo. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor levante muros de protección alrededor tuyo. Que el Señor avive el discernimiento de espíritus en tu vida. En el nombre de Jesús de Nazaret, oro a favor tuyo. Oro al Padre en el nombre de Jesús de Nazaret, que te ayude para no dejarte guiar por pensamientos y falsas doctrinas huecas que son fundamentadas simplemente en poderes espirituales de este mundo y no del Señor Jesucristo. Oro al Padre en el nombre de Jesús de Nazaret para que puedas permanecer firme en la fe hasta el día en que el Señor te llame a su presencia o venga el rapto de la iglesia, y que no te dejes engañar por espíritus que son enviados por los demonios. Hoy oro en el nombre de Jesús de Nazaret a nuestro Padre Celestial para que te guarde de la influencia de todo espíritu maligno en el nombre de Jesús de Nazaret, y te bendigo en el nombre de Jesús y pido al Padre que te fortalezca espiritualmente en el nombre de Jesús de Nazaret. Que hoy seas un canal, un instrumento de bendición en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Te enviamos un abrazo desde acá, desde nuestro hogar, desde esta familia pastoral. Les amamos, oramos por ustedes para que el Señor los fortalezca y los saque en victoria. Un abrazo para todos. El Señor les bendiga.